En esta clase vamos a ver cómo se construye la subjetividad en los textos argumentativos. Para ello nos detendremos en dos recursos del lenguaje que son las expresiones referenciales y los subjetivemas. Entonces, el enunciador o sujeto de la enunciación, a la hora de verbalizar su referencia al mundo, podrá elegir construir un discurso enteramente objetivo, en el que borrará las huellas de su presencia, es decir, en el que no estará visible el enunciador, o podrá optar también por construir un discurso subjetivo, en el que el locutor está presente, ya sea de manera explícita, diciendo claramente qué es lo que piensa, o de manera implícita a través de recursos del lenguaje que le permitan valorar el mundo. Entonces, para esto recurrirá a procedimientos de inscripción de la subjetividad, es decir, recursos lingüísticos que dejen huellas en el texto de la opinión, del punto de vista del enunciador. Dos de estos recursos son las expresiones referenciales, y dentro de las expresiones referenciales veremos un recurso que se llama las descripciones definidas o el léxico subjetivo, que veremos bajo el concepto de subjetivema. Vamos a ver primero entonces las expresiones referenciales. Hablamos de expresiones referenciales cuando un conjunto de palabras refieren a algún elemento que ha sido mencionado previamente en el texto. En el caso de las descripciones definidas, que son un tipo de expresiones referenciales, lo que les muestro en estos esquemas es la forma en que se construyen. Tienen una descripción definida, tiene dos partes. La primera es un elemento referencial y la segunda es un elemento descriptivo. ¿Qué es un elemento referencial? Es un recurso del lenguaje que permite reconocer un referente. Por ejemplo, si yo uso el artículo el o el artículo la, el libro, la cartera, con la elección de esos artículos estoy haciendo referencia a algo que he mencionado previamente. Si yo digo el libro, me refiero a un libro que ya ha sido mencionado en el texto. De la misma manera, los pronombres demostrativos son elementos que me permiten recuperar una referencia. Este libro puede ser un objeto que ha sido mencionado en la proposición anterior. Eso en cuanto a la primera parte de la descripción definida. La segunda parte es un elemento descriptivo, es decir, es lo que agrega la actitud del enunciador. En el elemento descripto, no en el elemento referencial, sino en el descriptivo, es donde vemos la opinión del enunciador. ¿Por qué? Porque va a aparecer un sustantivo seguido de un adjetivo o de un complemento que va a permitir introducir una valoración. Si miramos los ejemplos que están al pie de la diapositiva, tenemos Donald Trump como el agente o el actor referido dentro de un texto. Supongamos que yo he mencionado en alguna parte del texto que estoy hablando de Donald Trump, y cuando vuelvo a hablar del mismo actor, no lo vuelvo a mencionar por su nombre, sino que lo voy retomando a través de estas descripciones definidas. Entonces, en una proposición podré decir que es el actual presidente de Estados Unidos. Tengo el elemento referencial y el elemento descriptivo es más bien neutro. Digo que es presidente, que es el presidente en este momento, que es el presidente de un país determinado. Pero si yo digo más adelante este excéntrico millonario, empiezo a introducir adjetivos o sustantivos que implican una valoración. Millonario podría considerarse neutro, pero ya excéntrico está añadiendo una dosis de subjetividad. De esta manera, las descripciones definidas permiten introducir la valoración, el juicio de valor del enunciador. Lo mismo sucede si digo el invitado incómodo a la cumbre del G7. La palabra invitado remite a una categoría, fue una de las personas invitada a la reunión, pero incómodo ya implica una valoración.
Cuando hablamos de subjetivemas nos referimos a palabras, a ítems léxicos que contienen un rasgo subjetivo, es decir, que además de describir una realidad, de introducir una referencia al mundo, introducen la opinión del enunciador. Depende del tipo de opinión que introduzcan, se los clasifica en subjetivemas axiológicos, subjetivemas modalizantes y afectivos. Los axiológicos introducen juicios de valor. Los modalizantes marcan la posición del enunciador respecto de la verdad o de la falsedad de lo enunciado. Y los afectivos introducen la emoción del enunciador. Entonces, como decíamos, los subjetivemas axiológicos expresan un juicio de valor. Son la huella que el enunciador deja en el texto de cómo está valorando los acontecimientos, los actores, los elementos que aparecen en su texto. Lo axiológico se puede valorar positiva o negativamente, por eso los subjetivemas axiológicos se subclasifican en positivos y negativos. Por lo general, cuando los textos son críticos, cuando se trata de argumentaciones, se va a polarizar la evaluación del mundo referido. Aquello que se defiende va a estar descrito a través de axiológicos positivos, y aquello que se ataca o que se critica va a estar descrito a través de axiológicos negativos, y entonces se van a formar campos de palabras, campos de significados contrapuestos. Esto es muy frecuente en los textos argumentativos y lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. Para que vean cómo funcionan los subjetivemas axiológicos, he seleccionado el fragmento de un ensayo que analiza la historia del fútbol. Por un lado van a ver términos marcados en amarillo que están definiendo el fútbol como un juego popular, antes de haber sido captado por la industria cultural. Los términos señalados en rosado son subjetivemas axiológicos negativos, que se oponen a los términos marcados en amarillo, subjetivemas axiológicos positivos, para describir al fútbol captado por la industria cultural y convertido en una mercancía. Decíamos que los subjetivemas se realizan en palabras específicas dentro de un texto, y sobre el ejemplo que acabamos de leer, aquí he extraído algunas de esas palabras y las he clasificado en categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos y verbos. Esto es para que tengan en cuenta que un subjetivema puede estar tanto en un sustantivo como en un adjetivo, como en un verbo, inclusive también en un adverbio. Esto es a los efectos del reconocimiento, porque lo que interesa del subjetivema, más allá de la categoría gramatical, no es importante la categoría gramatical, sí es importante la presencia del rasgo subjetivo, la presencia de la opinión, del punto de vista, del enunciador. Eso es lo que tratamos de determinar cuando ubicamos subjetivemas. El otro elemento importante es si la presencia de subjetivemas, en el caso de los axiológicos, crea polarización de los elementos en el texto. Esto de describir algunos elementos como positivos y los elementos contrarios como negativos. Entonces, el uso de estos subjetivemas estaría dando cuenta de las diferencias de opiniones que ya hemos visto existen en las argumentaciones. Por ejemplo, aquí he seleccionado una lista de sustantivos que son subjetivemas, por ejemplo, como mercancía. Si uno piensa mercancía en otro contexto, no tendría un significado subjetivo, sería una palabra neutra. Sin embargo, en este contexto, una mercancía, inclusive el texto habla de mercancías enlatadas. En este contexto, la palabra mercancía asociada al fútbol adquiere un significado negativo y se opone a la palabra juego,
que es juego de niños, que se asocia también a espontaneidad, que tendría el significado o contendría el subjetivema axiológico positivo. Entonces, a través de estas oposiciones se va construyendo el significado. Por eso hay que tener en cuenta que también los subjetivemas aparecen dentro de un texto, que no los podemos ver como elementos aislados. Del mismo modo, actividades espontáneas se opone a cristalizadas. Una actividad espontánea no debería por sí misma ser ni buena ni mala. Sin embargo, aquí, como se opone a lo cristalizado, a lo que la industria fija, se vuelve un elemento positivo frente a lo que ha sido fijado, que es negativo. Y en términos en una expresión realizada a través de un verbo, tenemos la oposición alimentar, intoxicar. Alimentar sería lo positivo, intoxicar sería lo negativo. Un segundo grupo de subjetivemas, habíamos dicho, son los modalizantes. Los modalizantes indican cómo se posiciona el enunciador respecto de la verdad del enunciado o de la falsedad del enunciado propio o del enunciado ajeno. No nos olvidemos que en esta teoría de la enunciación se crea una escena en la que puede haber más de una voz. Entonces, vamos a hablar de subjetivos modalizantes que indiquen verdad o falsedad. Siguiendo con el tema del fútbol, he seleccionado otro fragmento en el que se utilizan subjetivemas modalizantes. No se trata de que las llamadas grandes pasiones populares, tanto en la forma de ídolos míticos como de acciones rituales, sean vulgares patrañas, fabricadas de pies a cabeza por la industria cultural. El mito no puede ser una mentira total. Para ser creíble, debe tener un mínimo de verdad. Una mentira total no puede alcanzar un éxito profundo y duradero. Pero basada en ese mínimo de verdad, la industria cultural crea una falsedad total. Hasta 1930, es decir, antes de la profesionalización, el fútbol era en la Argentina una distracción de grupos populares, pero muy minoritarios. No había, por lo tanto, una exigencia popular, un imperativo de las masas para que el fútbol fuera profesionalizado. Lo que vemos aquí es una selección hecha por parte del enunciador para abordar el objeto que está describiendo, que es el fútbol en manos de la industria cultural, como un objeto falsificado, creado, inventado. Y para ello recurre a subjetivemas modalizantes. Nuevamente, incluido aquí una clasificación de los subjetivemas modalizantes que subrayamos en el ejemplo en categorías gramaticales. Entonces tenemos en sustantivos, patrañas, mentira, verdad, mito, falsedad. Creíbles es un adjetivo y en el grupo de los verbos tenemos fabricar y crear. En este caso omití adverbios porque no están en el texto, pero sí son frecuentes los adverbios modalizantes en los textos argumentativos. Algunos ejemplos podrían ser ciertamente, verdaderamente, evidentemente, sin dudas. Finalmente, el tercer grupo de los subjetivemas está constituido por los subjetivemas afectivos. Estos expresan emociones, las emociones del enunciador. También los subjetivemas afectivos pueden expresar emociones que sean positivas o negativas. A continuación lo vamos a ver en un ejemplo. Para ver cómo funcionan los subjetivemas afectivos en la producción del significado, he seleccionado un fragmento de la introducción de Facundo de Sarmiento, en el que vemos cómo se construye la imagen de Facundo y la imagen de Rosas en oposición mediante subjetivemas afectivos. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él, por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo. Sí, grande y muy grande es para la gloria y vergüenza de su patria. He marcado
los subjetivemas afectivos que tienen una connotación positiva con amarillo, valiente y audaz, atribuidos a Facundo, y con rosado los subjetivemas atribuidos a Rosa, que se construye en este fragmento como una figura opuesta, siempre a través de subjetivemas afectivos. Entonces, para terminar, el lenguaje no es solo designativo descriptivo, también puede ser valorativo. El sujeto de la enunciación puede elegir entre producir un discurso objetivo que borra las huellas del enunciador o producir un discurso subjetivo en el que hace explícita su opinión por medio de expresiones como mi opinión es, creo que, pienso que, o en las que se puede reconocer una evaluación implícita mediante recursos del tipo de los que hemos estudiado. Finalmente, ciertas palabras o expresiones son las que manifiestan la valoración que hace el hablante del mundo.